Deadmask es un personaje con el que no es fácil simpatizar. Estamos preparados, por nuestros prejuicios y por la formación moral básica de nuestras sociedades, para diferenciar de forma simplista y tajante entre el bien y el mal. Como si no hubiera grises, como si la moralidad no fuera un espectro complejo que se manifiesta de diferentes maneras. Cuando yo era niño y vi por primera vez a Deadmask, esa mentalidad simplista me llevó a identificarlo solo como a un villano sádico sin profundidad. Quería que Shiryu lo mate y que el bien venza sobre el mal. A la vez que me quedaba un raro sabor de boca, porque yo soy del signo Cáncer, y ver que mi representante era ese monstruo me hizo sentir bastante mal. Tuvo que pasar el tiempo para que pueda ver de forma más compleja y profunda el personaje. Es alguien de quien no sabemos mucho, ni de su pasado, ni de su entrenamiento, ni de los traumas que podría haber sufrido. Pero a pesar de eso, si abandonamos esa tendencia simplista a solo diferenciar entre los buenos y los malos, nos damos cuenta de que Deadmask es un personaje muy interesante con una identidad muy singular. En esa línea, voy a intentar analizar la ideología de Deadmask sobre el poder y la justicia, para luego preguntarme por su psique y sus patologías, para ver más allá del tipo malo que creí conocer cuando era niño. Hay toda una tradición filosófica que afirma que la justicia es un valor universal, es decir, un valor que debe respetarse en toda circunstancia humana, sin que importe la época en la que estamos, la cultura a la que pertenecemos o las ideologías que defendamos. Según esta visión, la justicia jamás debe ser un valor negociable. Esa perspectiva suena bien para filósofos tan relevantes como Platón o Kant, o incluso para personajes como Doko, pero no suena muy bien para Deadmask. Él está en el polo opuesto. Quizás podríamos decir que él es un relativista moral radical. Cree que la justicia depende de cómo ciertas ideologías o intereses se imponen en diferentes contextos. O dicho de otra forma, para Deadmask, la justicia por sí misma no existe. Más bien, los poderosos crean su propia visión de la justicia, en función de sus propios intereses. Es decir, el beneficio propio y la subordinación de los otros se hace pasar como lo más justo, solo porque se tiene poder. Según lo que nos cuenta Kurumada en el manga Episode Zero, Deadmask tiene esta visión de las cosas desde muy temprana edad. Allí vemos al personaje con solo 10 años, afirmando que lo único que le importa son los beneficios personales. Eso lo lleva, por ejemplo, a intentar negociar con Aiolos de Sagitario cuando éste intentaba salvar a la diosa Atena. A Deadmask no le importó el bienestar de la diosa, la representante de la justicia en el mundo. Él solo se preocupó por preguntarle a Aiolos qué le daría a cambio si lo deja pasar. Ahora, el Deadmask de Episode Zero es todavía muy pequeño y claramente muy inmaduro. Es recién en el manga clásico que vemos su postura ya más evolucionada y compleja. Cuando se encuentra con Doko en el Pico de los 5 Ancianos, desarrolla mejor sus ideas y dice literalmente que el bien y el mal no existen. Solo existen las luchas por el poder, con vencedores que se hacen llamar justos, y vencidos que ya no tienen voz para dar su opinión. Tengo ya un video donde analizo esto con más detalle, haciendo vínculos más explícitos con la filosofía de Platón. Otro autor que ha desarrollado esta ideología en Deadmask es Megumo Okada en el episodio G clásico, donde vemos al santo de Cáncer afirmar que tener poder es lo que más importa en el mundo, porque al fin y al cabo, así es como uno se convierte en el más justo. Por eso vemos aquí como Deadmask es muy cercano a Saga y está dispuesto a cumplir cualquier orden que él le dé, siempre y cuando siga demostrando que es realmente el más poderoso. Ahora, si vemos más allá del relativismo en Deadmask e intentamos comprender su visión más general de la vida, creo que llegamos a una conclusión bastante triste. Para él, la vida se reduce a una constante lucha por el poder, donde los demás se reducen a ser personas con las que competir, a las que subordinar o a las que subordinarse. Kurumada nos muestra que parece haber un vínculo cercano entre él y Afrodita de Piscis, pero no sabemos realmente si podemos llamar amistad a esto. ¿Tendrá realmente Deadmask algún amigo? ¿O solo le preocupa tener aliados poderosos con quienes asegurarse estar del lado de lo que para él es la justicia? Estas son preguntas que ya no solo nos piden indagar en la ideología del personaje, sino ahora más bien en sus patologías personales. El personaje de Deadmask está construido intencionalmente para proyectar una atmósfera muy oscura,
Kurumada parece iniciar esa construcción desde una idea que se tiene en la cultura tradicional china, donde el número 4 tiene una carga muy negativa, porque su pronunciación es prácticamente la misma que la que se usa para referirse a la muerte. Y por supuesto, el templo de Cáncer es el cuarto del santuario. A esto se suma la tradición que dice que en la constelación de Cáncer hay un cúmulo de estrellas que representa a las almas amontonadas para entrar hacia el mundo de los muertos. Precisamente, así se explica el sentido de la técnica principal del personaje. Dentro de toda esta atmósfera macabra está el Templo de Cáncer, un lugar siniestro cargado de un olor fétido que para cualquier persona es insoportable, a excepción de Death Mask. Él se siente cómodo allí, entre esa oscuridad, en medio de todo lo tétrico y sombrío del lugar. Esto es tanto así que cuando percibe la paz proyectada por los rezos de Shunrei, Death Mask siente asco, le ofende esa presencia armoniosa, se irrita y se exaspera, ataca a Shunrei sin remordimientos, sin ningún sentimiento de culpa por atentar contra una persona inocente y claramente bondadosa. ¿Por qué Death Mask es así? ¿Qué condiciones podría padecer que lo alejan tanto de la empatía hacia los otros? Si revisamos lo que nos dice la psicología, lo más obvio sería considerar a la psicopatía y a la sociopatía. Según el diccionario de Oxford, un psicópata no siente remordimientos, no tiene empatía y puede ser cruel y frío con los demás. Un sociópata, por otro lado, es alguien que tiene comportamientos agresivos o peligrosos y suele carecer de empatía, aunque no al nivel del psicópata. Además, otra diferencia muy importante entre estas dos condiciones es que la psicopatía parece ser producto de la predisposición genética, es decir, viene de nacimiento, pero la sociopatía parece desarrollarse con el tiempo, como producto de algún daño cerebral o alguna experiencia traumática. ¿Dónde encaja Death Mask aquí? ¿Es un psicópata o un sociópata? Seguramente es imposible responder estas preguntas con total seguridad, pero a mí me parece que está más cerca de la psicopatía. Claramente él no tiene empatía por los otros, no tiene remordimientos ni sentimientos de culpa. Cuando describe a los rostros de su templo, dice que son trofeos que simbolizan su poder. No le importa el sufrimiento que ha causado, ni siquiera el de los niños. Dice que las vidas humanas no valen nada y califica a Shiryu como a un patético sentimental. Además, como vimos en Episode 0, ya desde los 10 años parece tener una actitud así, lo que hace probable que su condición sea de nacimiento. Si no es así, entonces él tendría que haber sufrido un trauma muy fuerte en su niñez que lo hizo un sociópata, pero no tenemos información sobre eso. A mi juicio, de todos los spin-offs de Saint Seiya, quien mejor comprende al personaje original de Death Mask es Chimaki Kuori en Saint Show. Allí lo vemos matar a decenas de personas sin culpa, lo vemos burlarse de quienes creen que la justicia es un valor universal, y lo vemos anunciar que la empatía es algo que nos hace débiles. Episodio G también tiene un interesante desarrollo de Death Mask, pero creo que Okada le agrega un factor que no está en el personaje de Kurumada. Death Mask dice aquí que no puede controlar sus emociones, y que su violencia es como una ruta de escape. Esto me parece ya no es psicopatía ni sociopatía, sino quizás una especie de ira patológica. Pero bueno, todo esto se lo tendríamos que preguntar mejor a alguien experto en temas psicológicos. Sea como sea, la psicología de Death Mask no es simple. No es un villano cualquiera con deseo de destrucción. Es un personaje complejo, un personaje perturbado que se esfuerza por hacer que sus patologías vayan de la mano con su ideología sobre la justicia y el poder. Esto, por supuesto, no significa que debamos perdonar sus acciones, pero quizás sí podamos comprender mejor por qué hace lo que hace. Una de las preguntas más recurrentes que hay sobre Death Mask es si es que es un personaje que puede pasar por un proceso de redención, si es que puede pasar por un proceso en el cual asume responsabilidad por lo que hizo y convertirse en una mejor persona, ¿no? De hecho, yo diría que, si no me falla la memoria, todo spin-off que ha tenido a Death Mask como su personaje en algún momento ha lidiado con esa pregunta de una u otra manera, ¿no? Ha lidiado con el tema de si es que realmente Death Mask puede redimirse, puede dejar de hacer el mal, al menos en una medida tan extrema como lo hacía. Por ejemplo, como lo que pasó con Kanon en el manga clásico, ¿no? Que pasa por un proceso de redención. Por ejemplo, en Sentia Show vemos a un Death Mask que a mi juicio es bastante fiel, bastante cercano al Death Mask original, al Death Mask de Kurumada. Creo que Chimaki Kuori hace un muy buen trabajo para entender al personaje
Y vemos allí un Deadmask que no exactamente pasa por un proceso de redención, pero sí vemos un Deadmask que se muestra fiel de ser un caballero de Atena. Y de hecho lo vemos luchar contra el ejército de Eris, ¿no? Aunque no tanto por la justicia, no tanto por redimirse, sino porque está muy orgulloso del poder que tiene. A mí francamente me encanta esa representación de Deadmask, aunque todavía no diría que allí se acerca el personaje a un proceso de redención. Ahora, un lugar en donde sí vemos a un Deadmask que pareciera haber pasado por un proceso de redención, o que al menos está pasando por eso, es en episodio G Assassin, en donde Okada nos muestra un personaje que de hecho tiene un lado muy cómico, ¿no? Es un personaje que se muestra amargado, que pareciera tener esos deseos de querer ayudar, de querer luchar por la justicia, de querer enmendar algunos errores del pasado, pero sin embargo es un personaje que no admite esos buenos sentimientos que tiene. Y eso hace el personaje de Deadmask en el episodio de G Assassin un personaje bastante cómico. Además se ve como tiene capacidad para trabajar en equipo, se ve como, aquí no quiero hacer muchos spoilers, pero se ve como realiza algo para tratar de lidiar con la situación de que en su templo había rostros que estaban sufriendo. Todavía este Deadmask de episodio de G Assassin no acepta la ternura, no acepta los abrazos, le produce asco, al menos a nivel superficial. Pero vemos cómicamente que Okada dice que Deadmask se va a plantar rosas, porque Afrodita le ha enseñado a plantar rosas, lo cual evidentemente es una actividad delicada que requiere un personaje diferente al sádico cruel que antes teníamos, ¿no? Es parte de la comicidad que Okada crea en su manga. En Lost Canvas no tenemos a Deadmask, pero tenemos a Manigoldo, y como sabemos de Shirogi, una de las cosas que hace con los Santos de Oro es crear versiones idealizadas de los Santos de Oro clásicos, ¿no? De hecho, Manigoldo es una versión de Deadmask que ha sido salvado, que no ha pasado por la psicopatía, sino que ha aprendido a ver el valor de la vida. Siente remordimiento, se sacrifica por los otros. Manigoldo quizás es una especie de Deadmask que no ha pasado por procesos traumáticos. Y por supuesto tenemos que mencionar al menos a Soul of Gold, en donde vemos a un Deadmask que tiene características bien particulares, ¿no? Es un Deadmask con mucha empatía, un Deadmask que le deja dinero a unos niños pobres y a Elena, esta chica de la que está enamorado y llora por ella y quiere luchar por ella. Realmente en Soul of Gold no pareciera haber ningún rastro de patología. Este me parece que incluso, es un personaje tan diferente al clásico que ya ni siquiera es Deadmask. De hecho diría que el Deadmask de Soul of Gold está más cerca a Manigoldo que a Deadmask en su sentido más clásico. Y hablando de clásico, en el manga clásico mismo Kurumada lidia con este tema. Lidia con el tema de la redención de Deadmask en la saga de Hades, ¿no? Vemos allí a un Deadmask que ya no es el de antes, que es un Deadmask que si bien todavía parece tener ciertos rasgos de crueldad, sobre todo cuando enfrenta a Seiya, está listo ahora para ser un santo de Atena con todas sus letras, ¿no? Para sacrificarse hasta las últimas consecuencias con el resto de santos de oro. Eso lamentablemente no está tan bien explorado, no a profundidad, pero nos deja preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué Deadmask está ahora sí listo para pasar por ese proceso de redención? Yo me pregunto, ¿no? ¿Será quizás que la muerte le permitió liberarse de alguna de sus patologías? O quizás fue tan grande el shock, no solamente de haber sido vencido por un santo de bronce, por Shiryu, sino además de que su armadura de oro lo haya abandonado. Eso tiene que haber sido un shock súper fuerte para Deadmask, porque para él lo más importante era el poder. Y si tu armadura de oro te abandona, ya no eres un santo de oro. Es como que el sentido mismo de su vida le abandona. Entonces eso posiblemente, si especulo, puede haber sido un motivo muy grande para que él pase por un proceso de redención y para la saga de Hades, cuando es revivido, esté listo, ¿no? Para llevar a cabo el sacrificio con los otros santos de oro. Bueno, es un personaje interesantísimo, ¿no? A diferencia de lo que pensaba cuando era niño, que lo veía simplemente como un malo, ahora sí, como cáncer que soy, estoy orgulloso de que Deadmask sea de mi signo, ¿no? Es un personaje que vale la pena pensar mucho más. Es de hecho al día de hoy uno de mis santos de oro, no solo uno de los santos de oro favoritos que yo tengo, sino en general uno de los personajes favoritos que yo tengo en general en Saint Seiya.